Lo siento, chicos, me acabo de dar cuenta que los cristianos siempre hemos estado equivocados respecto a Adán y a Eva. Lo entendimos mal desde el principio. Es hora de que nos arrepintamos de nuestro error. ¿O no? ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Orniel y espero que estén muy bien. En el día de hoy quiero compartirles un video con el cual me encontré acá en YouTube y que me llamó muchísimo la atención, no solamente por el tema que trata, sino también por la perspectiva desde la cual se aborda dicho tema. Sin más dilación, veamos de qué se trata. En el relato original del Génesis, Eva, la mujer, no tuvo la culpa de que los hayan expulsado del paraíso, del jardín del Edén. Les explico. Les recuerdo que en el judaísmo, los judíos, nosotros leemos el texto original de la Torá, en hebreo. El texto del Génesis nosotros lo conservamos desde hace 3.700 años hasta el día de hoy. El hecho de que alguien o algunos sean los primeros en algo no los convierte ni en mejores ni en más fidelignos, ni los únicos capaces en interpretar, en este caso específico, el texto bíblico. De hecho, la Biblia evidencia todo lo contrario. En el Nuevo Testamento se nos expone que si bien los judíos fueron los primeros en recibir la ley de Dios, no solamente malinterpretaron parte de la ley, sino que también desligaron de su contexto original parte de la misma, o llevaron un mandamiento al extremo desvalorizando otro, además de que incumplieron la ley hasta más no poder. Perdonen que me tome este tiempecito para señalar esto, pero es importante que estemos atentos y preparados para señalar todo tipo de falacias o expresiones que pueden pasar para muchos de manera desapercibida, pero que son un error, porque a través de ellas se intenta dar credibilidad, base o sustento a lo que se va a decir a continuación. Por eso es importante detectar o señalar todo tipo de falacias o declaraciones erróneas, porque si partimos de una suposición errónea, si partimos de una base errónea, que porque son los primeros en recibir el texto bíblico, son los únicos capaces de interpretarlo o que cuentan con una ventaja especial sobre el resto o algo por el estilo, no solamente no podríamos estar más equivocados, sino que inequívocamente llegaremos a conclusiones erróneas. Chicos, con la intención de ir directamente al grano y no perder tiempo señalando cada declaración errónea que hay en este video, voy a pasar ciertas declaraciones con las que no estoy de acuerdo por alto, porque si voy a señalar cada declaración errónea y detenerme a explicar el por qué son erróneas, obviamente el video se haría demasiado extenso y no es mi objetivo, y probablemente también terminaría desviándome del tema principal. Aunque sí es probable que haya alguna declaración en específico que, aunque bien sea una vertiente del tema y no el tema principal del video, amerite una intervención. Dicho esto, sigamos escuchando a Jacob. Y en el texto original, no dice que el hecho de que Adán haya pecado sea culpa de la mujer. Eso no es lo que dice el texto, y les voy a explicar. Yo entiendo que comúnmente se cree que como la mujer fue engañada, entre comillas, por la serpiente, entonces la mujer engañó a Adán o lo tentó a Adán, así lo dicen ellos, y por eso Adán comió del fruto prohibido, y así es como fue expulsado del paraíso. Entonces se llegó a una doctrina teológica de que la mujer es algo o produce algo negativo, ¿sí? Como que tienta al hombre, pero esto es un error. Ni el texto ni los cristianos, Jacob. Ni el texto ni los cristianos. Chicos, quizás yo me he perdido de algo en el camino, pero los cristianos no afirmamos que Adán pecó por culpa de Eva. Adán pecó por culpa de Adán. Adán podría perfectamente haber rechazado la oferta de su esposa a comer del fruto prohibido. Dicho esto, creo que Jacob está partiendo de una presuposición que es errónea. Y ojo aquí, chicos, ojo aquí, porque esto sucede más a menudo de lo que ustedes creen o perciben. Muchos de los que atacan el cristianismo comienzan sus argumentos o sus críticas con una falsa premisa. En otras palabras, crean un hombre de paja y comienzan a atacarlo a partir del supuesto de que los cristianos creemos en ese hombre de paja. Y lamentablemente muchos cristianos no se percatan de lo que están haciendo y en vez de descartar dicho punto, comienzan a intentar demostrar por qué están equivocados. Lo único que yo le diría a Jacob en este punto, si estuviéramos en un debate o en una especie de diálogo, sería lo siguiente. Mira, Jacob, los cristianos no creemos en eso que tú estás diciendo. Lo que tú dices es falso. Así que reestructura tu idea, reestructura tu argumento y ahora sí, sin hombres de paja, argumenta. Por otra parte, los cristianos no creemos que la mujer produce algo malo en el hombre. Por el contrario, creemos lo que dice la Biblia, que se complementan mutuamente. Aclarado esto, veamos qué más nos va a decir Jacob al respecto. Al final del capítulo 2, del capítulo 3 de Génesis, ¿sí? De Bereshit, ¿qué dice ahí? Que la prohibición de comer del fruto era para Adán.
no para Javá. Para Javá es en hebreo, para Eva en español. La prohibición la tenía el hombre, no la mujer. La mujer no tiene nada que ver ahí. ¿Qué pasa? Que la mujer toma el fruto, etc. y la mujer le da a Adán. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Adán tuvo la culpa de haber comido el hecho de que le hayan dado una fruta. ¿De quién es la culpa? ¿De él de haber dado un mordisco o del que le dio la fruta? Pues, como se nos enseña en el judaísmo, el ser humano tiene algo llamado libre albedrío. El ser humano decide su conducta. ¿Y qué pasa acá? Que Adán, siendo él el de la prohibición y no la mujer, el que tuvo la culpa de haber comido fue Adán, porque bien Adán pudo haberse controlado. Y ese es el valor del libre albedrío. A ver, chicos, a ver. Es cierto que según el texto bíblico, cuando Dios le transmite al hombre que no puede comer del fruto prohibido, Eva no estaba presente. Claro que no había sido creada. Pero el hecho de que Eva no había sido creada hasta ese momento no es razón para decir que por consecuente el mandamiento era solo para Adán y no para Eva. Este tipo de pensamiento no solo es erróneo y plantea varios problemas, sino que es bastante peligroso. Si lo que dice Jacob es cierto, entonces Dios estaba estableciendo ciertas reglas para el hombre y no para la mujer. O sea, que el hombre debía cumplir esas reglas y la mujer podía violarlas sin ningún problema. Dios estaba estableciendo límites para el hombre que la mujer podría sobrepasar sin ningún problema, sin que se considerara desobediencia o pecado y sin que acarreara consecuencias para su vida. En otras palabras, la mujer podría ingerir todos los frutos del árbol prohibido y no habría consecuencias, pero el hombre no podría probar ni uno. Perdónenme, pero esta forma de pensar me parece patética, la verdad. No hay un solo texto bíblico que sugiera tal cosa. Pero es que además, aun si Eva estuviera comiendo de manera inconsciente de un fruto que ni Dios ni el hombre le advirtieron que no podía comer, tampoco eso la convertiría en inocente. La Biblia denomina ese tipo de situaciones pecar por hierro. O sea, puede que tú estés haciendo algo que no eras consciente de que estaba mal, pero eso no te convierte ni en inocente ni implica que esa acción que cometiste o eso que hiciste no es pecado. Les doy un ejemplo. Yo llevo viviendo en Estados Unidos hace menos de un año y es imposible que en ese lapso de tiempo yo pueda conocer al dedillo todas las leyes de este país. O sea, que pueda conocer a cabalidad todo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Porque vengo de una cultura diferente, con leyes diferentes, con costumbres diferentes, etc. Imaginemos que yo mañana allano una propiedad. Y con allanar no me refiero a entrar a robar, por supuesto que no. Sino, por ejemplo, entrar en un espacio que es privado. Pongamos como ejemplo el porche de una casa y que el dueño de esa casa me filma, me graba y luego presenta una queja contra mí y me lleva a juicio. Yo puedo intentar explicarle al juez y al jurado que en mi país eso no es algo malo, que no es algo que vaya a juicio, que yo vengo de una cultura diferente, con costumbres diferentes, con leyes diferentes. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que el jurado me va a exonerar simplemente porque puedan intelectualmente entender mi posición, entender mis argumentos, entender mi explicación? Por supuesto que no. Me van a decir, miren, entendemos su explicación, entendemos que no lo hizo con malicia, entendemos que no lo hizo con mala intención. Pero usted está viviendo en un país extranjero. Es su deber aprender las leyes de este país. Es su deber saber, ser consciente de qué puede hacer y qué no puede hacer en este país. Quizás me den una pena menos severa teniendo en cuenta la intencionalidad de mi acción. O sea, teniendo en cuenta que no lo hice con mala intención, que no era consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Pero igual, eso no implica que van a pasar por alto mi infracción. Pero es que además, Eva era consciente de que no podía comer del fruto prohibido. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 3, encontramos a la mujer respondiendo a la serpiente y dice lo siguiente. Voy a parafrasear el texto bíblico. De los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ante este texto no creo que haya discusión ninguna. La mujer era consciente de que no podía comer del fruto del árbol prohibido. La Biblia dice que pecar no solamente es hacer lo malo, sino también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Estoy parafraseando ahora mismo Santiago capítulo 4, versículo número 17. Pretender enseñar que porque la mujer no estaba presente el día que se dio la orden en el huerto del Edén al hombre, eso la convierte en inocente o la libra de responsabilidad, en mi opinión es muy grave y peligroso. Estoy totalmente de acuerdo con Jacob en que el hombre hizo uso de su libre albedrío y terminó pecando, pero la mujer también. Pretender restarle importancia o responsabilidad a la acción de la mujer
Es, en mi opinión, un error, y un error muy grave y peligroso. Pero sigamos escuchando a Jacob. Adán falla y él come del fruto, ¿sí? La humanidad cae. Y la siguiente escena es lo que define la expulsión del paraíso. Y les digo lo que dice el texto. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 12, que dice: Aisha asher natata imadi, natane minaetz vaojal. Sí, les traduzco el hebreo, espero haberlo citado bien de memoria. Dice que Dios le pregunta al hombre que dónde estás, que comió, que hizo, qué pasó, ¿sí? Que quién le dijo que está desnudo, etc. Entonces, ¿qué dice Adán? Adán dice: no, la mujer que tú me diste me dio del fruto y por eso yo comí. ¿Qué pasa? Que acá ese es uno de los principios que nos enseña la Torá, y este fue el verdadero error de Adán, porque es verdad que la prohibición era comer, pero acá es donde Dios le da una oportunidad a Adán de que se explique, de que, digamos, haga teshuvá, así como un arrepentimiento. Perdonen, chicos, yo no tengo el nivel de hebreo que tiene Jacob. Comparado con él, mi nivel de hebreo es bien pobre. Pero en ninguna parte la Biblia nos dice o nos sugiere que la verdadera razón por la que el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto del Edén fue por la falta de arrepentimiento. Por supuesto que Dios les estaba dando la oportunidad de que se confesaran, de que se arrepintieran, pero eso no implica que de haberlo hecho no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, que de haberlo hecho Dios hubiera dicho: bueno, está bien, se arrepintieron, no les voy a contar como que pecaron. Ni tampoco que de Eva haber comido y Adán no hubiera pasado absolutamente nada. Otra vez me repito, este tipo de pensamiento me parece erróneo y muy peligroso. Pero sigamos escuchando a Jacob. Por esto fue expulsado el hombre del paraíso, y la mujer fue tomada también del paraíso para que Adán no esté solo. En principio la mujer no debió ser expulsada del paraíso, pero por culpa de Adán, la mujer fue expulsada junto con Adán. En principio la mujer no debió ser expulsada del paraíso, pero por culpa de Adán, la mujer fue expulsada junto con Adán. Eso está complicadito. Uy, yo pensé que yo lo había escuchado todo respecto a este tema, pero al parecer no. Escuchen bien lo que acaba de decir Jacob. La mujer no debió haber sido expulsada del paraíso. Repito, la mujer no debió haber sido expulsada del paraíso, sino que fue expulsada por culpa de Adán. Pregunto yo, ¿acaso la mujer no comió del fruto a sabiendas de que Dios había prohibido que lo hicieran? ¿Acaso la mujer no intentó culpar a la serpiente y tampoco mostró ninguna señal de arrepentimiento? Pero voy más allá, ¿acaso el texto bíblico no refleja que Dios castigó a la mujer directamente y no a causa de lo que hizo Adán? Dios castigó a los tres, a Adán, a Eva y a la serpiente, porque los tres pecaron. Lo que Jacob está sugiriendo, me parece, y perdonen la expresión porque no pretendo burlarme de él ni nada por el estilo, pero me parece un disparate colosal. Pero vamos a seguir escuchando porque me parece que va a seguir diciendo cosas muy interesantes. Ahí les cuento la escena. Está el rey Saúl. El rey Saúl, que había sido coronado, y él tenía la orden de luchar contra el pueblo Amalek, y él captura al rey de Amalek, a Agag, y él tenía la orden de matar a Agag, al rey de Amalek, y acabar con el ganado, etc. ¿Qué pasa? Que el rey Saúl no hace eso. Él mantiene el ganado y Agag también lo mantiene con vida. Cuando llega más tarde el profeta Shmuel, llega Samuel, el profeta, y él ve el ganado, él ve a Agag en vida, y le pregunta al rey Saúl: ¿por qué lo dejaste vivo? Tenías una orden de la Torá de acabar con Agag. ¿Y qué dice Saúl? Él entiende que sí, hizo un error, y él dice: he pecado porque me dejé llevar del pueblo, porque escuché la voz del pueblo. ¿Entienden? Acá este fue, y por eso a Saúl se le quitó el reino. Porque Saúl culpó al pueblo en vez de asumir su responsabilidad como líder del pueblo. 12 seconds later. Por otro lado, ustedes tienen a otro rey, que es el rey David. Cuando el rey David, él comete el error con Bathsheba, así, que no hace el juicio a Uriah, etc. ¿Qué pasa? Que cuando viene el profeta y le pregunta por qué hizo eso, David, ¿qué dice? Es verdad, pequé, hice un error. Y el rey David no se pone a culpar a los demás, no se pone a culpar, no es que Bathsheba esto, no es que esto, sino que el rey David asume su error. Y por eso, David no solamente es recompensado con que siga su reino, sino que sigue su reino de
del rey David vendrá el Mesías cuando llegue. Sí, del rey David descenderá el Mashiach. A few minutes later. Y por eso el rey David fue recompensado y por eso Adán fue castigado. Y por eso el rey David fue recompensado y por eso Adán fue castigado. Jacob acaba de hacer lo que se conoce en mi país como ponerse la soga al cuello, o sea, se acaba de contradecir solito. Me explico, noten los ejemplos que trajo a colación Jacob, Saúl y David. Voy a obviar algunas cosas que dijo de Saúl y de David con las que no estoy de acuerdo, pero si invierto tiempo en explicarlas y en señalarlas y en mostrar por qué son erróneas, perdería demasiado tiempo. Voy a ir a algo que dijo de David que es la clave para mí. Noten que él dice que David peca y cómo se arrepiente. Dios no le quita el reino, sino que le permite seguir ejerciendo, y a la postre, Cristo vendría a descender de él. No sé si perciben a dónde voy con esto, pero Jacob se acaba de disparar en el pie solito. Él dijo al comienzo del video que la verdadera razón por la cual el hombre y la mujer fueron expulsados del huerto del Edén fue por la falta de arrepentimiento, y esto sugiere que si el hombre se hubiera arrepentido, no hubiera pasado nada. Si el hombre se hubiera arrepentido, Dios hubiera dicho, bueno, pecaste, pero está bien, te arrepentiste, tranquilo, no pasa nada. Y también implica que no los hubiera expulsado del huerto del Edén. Pero en el ejemplo de David que acaba de dar, vemos todo lo contrario. Dios no solamente señaló y expuso a David, sino que también le hizo juicio. Su hijo, fruto del pecado, murió. Su casa se dividió y se fragmentó hasta más no poder. Sus hijos se mataron entre sí, los hijos se rebelaron contra el padre, etcétera, etcétera. Según el propio argumento de Jacob, si lo que importa es el arrepentimiento, Dios entonces se equivocó con David, porque como éste se arrepintió, Dios no tenía por qué haberle hecho juicio. De hecho, sería un Dios injusto, porque David se arrepintió, y como se arrepintió, ya está. Como se arrepintió, todo está solucionado. Chicos, el argumento de Jacob se cae a pedazos por su propio ejemplo. Ahora bien, chicos, quiero señalar un par de cosas que son demasiado importantes como para pasarlas por alto. El arrepentimiento es muy importante. El arrepentimiento es lo que te permite comenzar un proceso de restauración ante el error cometido. El arrepentimiento es muy importante, pero de igual manera lo es la obediencia. Y con el argumento que Jacob está presentando, está intentando rebajar la obediencia hasta más no poder. Está elevando el arrepentimiento en detrimento de la obediencia. Les quiero dar un consejo respecto a esto. Y si se van a quedar con algo del video, por favor, quédense con esta frase que le voy a decir a continuación. No esperes arrepentirte si primero puedes obedecer. Well, now I'm convinced. El arrepentimiento funciona única y exclusivamente porque te has equivocado, porque has fallado, porque has pecado. Esto me parece muy importante dejarlo en claro, porque el argumento que está presentando Jacob dice todo lo contrario. El argumento de Jacob es elevar a la máxima potencia a el arrepentimiento y rebajar lo que es la obediencia. A mí en lo personal me parece que está un poquito tufadito. Espero haber sido lo suficientemente claro en este video. Espero haber sido lo suficientemente claro al exponer las fallas, las ideas erróneas, las declaraciones erróneas de Jacob. Pues nada chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero haberles ayudado si es que tenían un poco de dudas o estaban medio confundidos por videos como estos, por pensamientos medio raros como estos. Espero haberles sido de ayuda. Pues nada, mi nombre es Orniel, nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Chao.